¿Alguna vez has pensado en un error tan grave que ni siquiera la infinita misericordia de Dios podría perdonarlo? Imagina un pecado que trasciende todos los límites de la compasión divina, algo que, una vez cometido, sellaría para siempre el destino del alma de quien lo cometió. En la Biblia, leemos sobre personas que cometieron errores profundos, pero que aún así fueron restauradas por la gracia divina. David, a pesar de sus fallas, y Pablo, quien persiguió a cristianos, encontraron redención. Sin embargo, Jesús menciona un único pecado, una ofensa que nunca podrá ser perdonada, incluso si el arrepentimiento es genuino. Piensa en cuántas veces te has arrepentido verdaderamente de algo. ¿Te has preguntado si existe un error que, aún con arrepentimiento, no pueda ser deshecho? En este video, vamos a explorar lo que realmente dijo Jesús sobre este pecado mortal. Comprenderemos el profundo significado de sus palabras y al final descubrirás si realmente necesitas preocuparte por esta cuestión. Así que quédate hasta el final para entender qué hay detrás de esta transgresión implacable. Entre las enseñanzas de Jesús, pocas han causado tanta preocupación y especulación como su referencia a un pecado que nunca sería perdonado, ya sea en esta vida o en la próxima. Esta afirmación, registrada en los Evangelios, suena como una sentencia definitiva, algo que parece estar fuera del alcance del perdón divino. El cristianismo nos enseña que Dios es amor y que su perdón no tiene límites para aquellos que se arrepienten sinceramente. Sin embargo, Jesús señala una excepción inquietante, un pecado que, una vez cometido, hace que el arrepentimiento sea irrelevante, sellando el destino de un alma de forma irreversible. Esta idea ha generado temor e inquietud entre los cristianos a lo largo de los siglos. Después de todo, ¿cómo puede existir algo que el Dios de toda compasión y misericordia no perdonaría? Y aún más importante, ¿cuál es ese pecado? ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Se trata de algo que hacemos inconscientemente o es una elección consciente de desafiar a Dios? Muchos se preguntan si ya cometieron este error fatal y si están, por lo tanto, perdidos sin posibilidad de salvación. Este es un miedo que habita en el corazón de muchos fieles. Antes de profundizar en los detalles, es fundamental entender qué hace único a este pecado y cómo Jesús lo describió en sus enseñanzas. Solo entonces podremos desvelar el verdadero significado y las consecuencias de esta transgresión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32, encontramos una de las declaraciones más intrigantes y alarmantes de Jesús. Él dice: «Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada». Y continúa: «Aquel que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero». Estas palabras han sido motivo de debate teológico a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué significa realmente esta blasfemia contra el Espíritu Santo? En el contexto bíblico, blasfemar implica un acto consciente de rechazo o insulto contra Dios. No obstante, la blasfemia contra el Espíritu Santo parece ir más allá. Jesús pronunció estas palabras después de que los fariseos, líderes religiosos de su época, lo acusaran de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Ellos presenciaron los milagros de Jesús, vieron la manifestación del poder divino, pero aún así atribuyeron sus acciones al maligno. La esencia de este pecado imperdonable radica en el rechazo deliberado y consciente de la obra de Dios, en la negativa a reconocer la verdad incluso frente a evidencias claras. Es una postura de endurecimiento del corazón, una negación de la verdad que impide cualquier posibilidad de reconciliación. Lo que Jesús nos revela es que existe un tipo de rechazo tan profundo y consciente de la obra de Dios que no puede ser perdonado. Este pecado no es un desliz o un momento de debilidad. Se trata de una negativa deliberada a aceptar la verdad divina, incluso frente a pruebas claras e innegables. Este rechazo persistente e intencional endurece el corazón y lo cierra a la acción del Espíritu Santo,
el único que puede guiar al alma al verdadero arrepentimiento. Cuando una persona elige, con plena conciencia, apartarse de la verdad de Dios y persiste en ese camino, pierde la capacidad de arrepentirse. Este bloqueo al arrepentimiento hace que el perdón sea imposible, ya que el corazón ya no se abre a la gracia. Ante esta advertencia de Jesús, muchos cristianos temen haber cometido este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. La idea de algo que pueda alejar para siempre a una persona de la misericordia de Dios genera gran temor y ansiedad. Sin embargo, es importante entender que este pecado específico no es algo que se comete por error o en un momento de ira. La blasfemia contra el Espíritu Santo implica un rechazo consciente e intencional de la voluntad de Dios. Es, sobre todo, un proceso de negativa persistente a reconocer y aceptar la presencia divina. Por ello, el simple miedo de haber cometido este pecado generalmente indica que la persona aún posee una sensibilidad espiritual, una señal de que el Espíritu Santo todavía actúa en su corazón. El miedo de haber cometido este pecado, paradójicamente, puede servir como una alerta de que el corazón de la persona aún responde a la obra del Espíritu Santo. Alguien que realmente se hubiera alejado hasta el punto de cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo no se preocuparía, pues su corazón estaría tan endurecido que el arrepentimiento ya no sería una opción. No obstante, el miedo excesivo puede convertirse en una trampa usada por el enemigo para alejar a las personas de la gracia de Dios, debilitando su confianza en la misericordia divina. La propia preocupación en buscar el perdón demuestra que el Espíritu Santo continúa operando en la vida de esa persona, llevándola al arrepentimiento genuino y a la reconciliación con Dios. Al hablar sobre el pecado imperdonable, es importante recordar figuras bíblicas que cometieron errores graves, pero fueron perdonadas. Estos ejemplos nos ayudan a entender la profundidad de la misericordia divina y a distinguir entre pecados perdonables y lo que hace que la blasfemia contra el Espíritu Santo sea algo tan único. Un ejemplo notable es el apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo persiguió a los cristianos con violencia y estuvo involucrado en la muerte de Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Él creía que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad combatía a Cristo. No obstante, al tener un encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco, Pablo no solo fue perdonado, sino que se convirtió en uno de los mayores misioneros del cristianismo. El perdón concedido a Pablo muestra que incluso actos de oposición directa contra Dios pueden ser redimidos cuando existe arrepentimiento. Otro ejemplo significativo es el rey David, quien cometió adulterio con Betsabé y planeó la muerte del esposo de ella, Urías, para ocultar su error. Estos actos fueron graves y afrontaron directamente la santidad de Dios. Sin embargo, al ser confrontado por el profeta Natán, David demostró un arrepentimiento profundo, como se expresa en el Salmo 51. Aunque enfrentó las consecuencias de sus acciones, fue perdonado y mantuvo su comunión con Dios. Estas historias nos recuerdan que la gracia de Dios es amplia y alcanza incluso a aquellos que cometen errores graves. No obstante, para que el perdón ocurra, es necesario un corazón arrepentido. La diferencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo es que implica un endurecimiento tal que cierra las puertas al arrepentimiento e impide la acción transformadora del Espíritu. El perdón concedido a David nos muestra que incluso los errores más graves pueden ser borrados por la misericordia divina, siempre que el arrepentimiento sea sincero. Otro ejemplo poderoso es el de Pedro, quien negó conocer a Jesús en uno de los momentos más críticos. Pedro, quien caminó al lado de Cristo y fue testigo de sus milagros, temió por su vida y negó a su Maestro. Sin embargo, después de su resurrección, Jesús buscó restaurarlo, preguntándole repetidamente: ¿me amas? Esta redención de Pedro demuestra que Dios está dispuesto a perdonar y restaurar, incluso después de grandes fallos.
Estas historias sirven como recordatorios profundos de que Dios siempre ofrece perdón, siempre que haya apertura al arrepentimiento. Pero al observar el contraste con el pecado contra el Espíritu Santo, vemos que este pecado en particular implica un cierre total y deliberado del alma a la gracia, sin posibilidad de arrepentimiento. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores. En Romanos leemos: todos pecaron y están apartados de la gloria de Dios. Esta realidad significa que nadie está libre de fallas y todos estamos sujetos al error. La buena nueva del Evangelio es que, a pesar de nuestra condición, el perdón de Dios está disponible para todos los que se arrepienten. El hecho de que todos pequemos no es un obstáculo para el perdón. Al contrario, es una prueba de que la gracia divina se extiende a todos. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre existe la esperanza de retorno. Pecados como el orgullo, la envidia, la ira, el adulterio y el robo son todos transgresiones graves, pero pueden ser perdonadas. Esto es posible porque el sacrificio de Jesús fue completo y suficiente para cubrir todas nuestras fallas, siempre que haya verdadero arrepentimiento. El problema con la blasfemia contra el Espíritu Santo es que no se trata de un pecado común. Involucra una negativa consciente y definitiva a aceptar el perdón y la salvación ofrecidos por Dios. Todos los demás pecados están dentro del alcance de la misericordia divina, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es una elección deliberada de rechazar esa misericordia. No es que Dios no quiera perdonar, sino que el propio corazón de la persona, al cometer este pecado, se cierra a la posibilidad de arrepentimiento. La universalidad del pecado y el alcance del perdón revelan la inmensidad del amor de Dios, pero también muestran la seriedad de rechazar esta gracia de manera definitiva. El enemigo muchas veces usa el miedo como un instrumento para debilitar la fe de los cristianos, especialmente el temor de que puedan haber cometido el pecado imperdonable. Cuando alguien comienza a dudar de su salvación, creyendo que ha cometido un error irreversible, puede alejarse de Dios, convencido de que no hay más esperanza. Este miedo puede aprisionar el alma, haciéndola vulnerable a las mentiras del enemigo. El propósito del enemigo es crear una barrera espiritual y mental, llevando a la persona a creer que su situación no tiene solución. Esta estrategia es eficaz, pues explota nuestra búsqueda natural por certeza en cuanto a la salvación. El miedo al pecado imperdonable puede sumergir a una persona en un ciclo de ansiedad y duda, cuestionando su fe y su conexión con Dios. Sin embargo, es importante recordar que el miedo descontrolado no viene de Dios. En 2 Timoteo leemos: porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de moderación. El miedo que nos aleja de Dios es una trampa que puede cegarnos a la verdad de su gracia. Es fundamental, al enfrentar estos miedos, recordar la bondad y paciencia de Dios. El simple hecho de que alguien se preocupe por el estado de su alma es una señal de que el Espíritu Santo aún está operando, guiando a esa persona al arrepentimiento. El enemigo quiere que creamos que estamos perdidos, que nuestros pecados son irreparables, pero la verdad es que, mientras haya espacio para el arrepentimiento, existe esperanza. La trampa del miedo no puede superar la confianza en la misericordia divina. Es esta confianza la que nos devuelve al abrazo amoroso de Dios. Uno de los ejemplos más bellos del deseo de Dios de perdonar es la parábola del Hijo Pródigo, encontrada en Lucas. Esta parábola ilustra la disposición de Dios en recibir de vuelta a aquellos que se arrepienten, sin importar cuán lejos se hayan alejado. La parábola del Hijo Pródigo nos cuenta la historia de un joven que, insatisfecho con la vida junto a su padre, decide tomar su herencia y partir hacia una tierra lejana. Allí, desperdicia todo lo que tiene en placeres momentáneos y decisiones imprudentes. Con el tiempo, enfrentando hambre y desesperación, se ve cuidando cerdos y en su angustia desea hasta comer la comida de los animales. En ese fondo de sufrimiento, se da cuenta de su error y decide regresar a casa, pensando que solo sería aceptado como siervo. Pero, al regresar, es recibido con los brazos abiertos por su padre,
quien corre a su encuentro, lo abraza y celebra su regreso con una gran fiesta. Esta recepción no está marcada por condena o juicio, sino por amor y perdón. La historia nos enseña que, por mucho que nos alejemos de Dios, Él siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre que volvamos a Él con sinceridad. Esta lección es muy relevante al reflexionar sobre la cuestión del perdón divino. La parábola ilustra que Dios no espera para castigarnos, sino para recibirnos con alegría y misericordia. Sin embargo, la parábola también resalta la importancia del arrepentimiento. El hijo pródigo reconoció su error y decidió regresar al Padre, y es este reconocimiento el que abre el camino al perdón. La diferencia entre el hijo pródigo y la blasfemia contra el Espíritu Santo está precisamente en la capacidad de arrepentimiento. Mientras el hijo pródigo logra ver su error y buscar la reconciliación, la blasfemia contra el Espíritu Santo se caracteriza por una negativa a hacer este regreso. Es este endurecimiento del corazón lo que impide el perdón. Lo que hace tan grave a la blasfemia contra el Espíritu Santo es precisamente el cierre intencional del corazón. Cuando Jesús mencionó este pecado, hablaba de personas que, aún presenciando los milagros de Dios, rechazaron conscientemente el poder del Espíritu Santo. Los fariseos, por ejemplo, vieron las obras de Jesús, pero atribuyeron sus milagros a fuerzas malignas. Ese nivel de rechazo deliberado es lo que define la blasfemia contra el Espíritu Santo. El verdadero peligro aquí no está en un desliz momentáneo o en un error impulsivo, sino en una negación persistente y consciente de la verdad divina. A lo largo de las Escrituras, Dios muestra su disposición a perdonar, pero también respeta el libre albedrío humano. Cuando una persona rechaza continuamente el llamado al arrepentimiento, termina endureciendo su corazón hasta el punto de no escuchar o responder a la voz de Dios. Este endurecimiento es lo que hace al pecado imperdonable, ya que la persona ya no desea ser perdonada. Este tipo de endurecimiento es una elección. Quien comete este pecado ha tenido contacto con la verdad de Dios, ha experimentado la acción del Espíritu Santo, pero ha elegido rechazarla de forma definitiva. La blasfemia contra el Espíritu Santo representa, esencialmente, una ruptura final con la gracia. Un alma que endurece su corazón de esta manera cierra las puertas al arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay manera de recibir el perdón. Cuanto más conoce una persona la verdad, mayor es su responsabilidad hacia ella. Este principio se enfatiza en las Escrituras, especialmente en Hebreos 10, 26-27, que nos advierte: si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio. Esta advertencia es una de las más serias de la Biblia, destacando el peligro de rechazar la verdad después de conocerla. Las personas que cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo son aquellas que, en algún momento, experimentaron el poder de Dios y entendieron la verdad del Evangelio, pero, aún así, optaron por rechazarlo. Esto no significa que cualquier duda o lucha espiritual sea imperdonable. El camino de la fe está, muchas veces, marcado por desafíos y momentos de incertidumbre. La cuestión aquí es un alejamiento consciente y deliberado, donde la persona decide distanciarse de Dios, aun comprendiendo plenamente su verdad. La responsabilidad de quienes conocen la verdad es grande. Jesús nos enseña en Lucas: a quien mucho se le da, mucho se le exige. Este principio nos revela que cuanto mayor sea nuestro entendimiento sobre las verdades divinas, mayor será nuestra obligación de vivirlas. Rechazar esta verdad de forma consciente y persistente no solo endurece el corazón, sino que también nos coloca en un estado de grave riesgo espiritual. Este punto nos ayuda a comprender la seriedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues cuando alguien opta por alejarse de esta verdad, el camino de retorno se vuelve cada vez más difícil. Este entendimiento nos lleva a reflexionar sobre la importancia de estar atentos en nuestra jornada espiritual y de mantener nuestros corazones abiertos a la voz de Dios. En el libro de Hebreos,
encontramos algunas de las advertencias más severas de la Biblia, especialmente sobre el peligro de rechazar la gracia de Dios después de conocer la verdad. En Hebreos 6, por ejemplo, leemos: «Es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial y participaron del Espíritu Santo, al caer, sean renovados para arrepentimiento». Este texto resalta el peligro extremo de rechazar la obra de Dios después de experimentar su presencia y salvación. La advertencia de Hebreos está destinada a aquellos que, después de recibir una profunda comprensión del Evangelio y vivir la experiencia del Espíritu Santo, eligen deliberadamente alejarse y despreciar esa verdad. Esto no representa una simple duda o desliz, es una decisión consciente de alejarse de la obra de Dios. Al igual que la blasfemia contra el Espíritu Santo, este acto es más que un pecado común. Es una barrera espiritual que hace imposible el arrepentimiento. Estas advertencias nos recuerdan la seriedad de conocer la verdad. Dios nos ofrece innumerables oportunidades para arrepentirnos a lo largo de nuestras vidas, pero insistir en rechazar su verdad, incluso después de comprenderla, pone al alma en riesgo. Hebreos advierte que, al hacer esto, estamos, de cierta forma, negando el sacrificio de Cristo y crucificándolo nuevamente, una ofensa tan profunda que se vuelve irreparable. Estas palabras no deben llenarnos de miedo, sino guiarnos hacia una postura vigilante y responsable con la fe que recibimos. El mensaje de Hebreos es claro: aquellos que conocen la verdad y eligen abandonarla deliberadamente, corren el riesgo de perder el acceso al perdón. Sin embargo, esta advertencia también nos anima a mantener nuestros corazones sensibles a la voz del Espíritu Santo, buscando siempre el arrepentimiento y la renovación. Aunque las advertencias sobre el pecado imperdonable pueden causar temor, existe un consuelo para quienes temen haber cometido este pecado. El simple hecho de que alguien se preocupe por la posibilidad de haber blasfemado contra el Espíritu Santo ya indica que su corazón permanece abierto a la misericordia de Dios. Aquellos que verdaderamente han cometido este pecado no sienten arrepentimiento ni el deseo de buscar perdón, pues el endurecimiento de su corazón es completo. El Espíritu Santo continúa actuando en aquellos que sienten el peso del pecado y desean el perdón. La Biblia deja claro que Dios está dispuesto a perdonar a todos los que se arrepienten sinceramente. En Primera de Juan leemos: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia». Esto se aplica a todos los pecados, excepto al que involucra el rechazo deliberado y definitivo de la acción del Espíritu Santo. La angustia que muchos sienten al pensar en el pecado imperdonable es en realidad una evidencia de que el Espíritu Santo aún opera en sus vidas, guiándolos al arrepentimiento. Es importante comprender que el miedo de haber cometido este pecado no es una señal de condena, sino de que el alma aún es sensible a la voz de Dios. Aquellos que tienen esta preocupación no han cometido el pecado imperdonable, pues el deseo de reconciliación y perdón prueba que su corazón aún no se ha endurecido. Dios desea que todos alcancen la salvación y el arrepentimiento, como afirma 2 Pedro. Él es paciente y desea que todos vengan al arrepentimiento. Por eso, para aquellos que se sienten inseguros sobre su salvación, hay un mensaje de esperanza. Mientras haya arrepentimiento, existe esperanza. La verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo implica un alejamiento completo y definitivo de la gracia de Dios, pero mientras el alma desee el perdón, el Espíritu Santo estará presente, ofreciendo renovación y un camino de regreso a Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una realidad para aquellos que rechazan deliberadamente la verdad divina, pero esto no debe ser una fuente de desesperación para los fieles sinceros. El hecho de temer pecar muestra que nuestros corazones aún están abiertos a la gracia de Dios. Vivimos en un mundo donde el pecado es una realidad, pero también donde la misericordia divina está disponible para todos los que buscan a Dios con un corazón arrepentido.
Jesús nos llama a cultivar una relación íntima y genuina con Él, viviendo en armonía con los principios del Evangelio y confiando en la obra del Espíritu Santo para guiarnos y transformarnos. En lugar de vivir con miedo de haber cometido el pecado imperdonable, debemos enfocarnos en fortalecer nuestra fe, practicando el arrepentimiento diario y buscando la presencia de Dios en cada momento de nuestras vidas. Recuerda, mientras tu corazón esté dirigido hacia Dios y sigas buscando su gracia y perdón, no tienes razón para temer. El pecado imperdonable es real, pero la misericordia de Dios es aún más poderosa para aquellos que no han endurecido sus corazones. Confía en la bondad del Señor y vive con la certeza de que, mientras mantengas tu fe viva, la gracia de Dios siempre estará a tu alcance. Si alguna vez has pasado por momentos de duda o miedo sobre tu salvación, comparte tu experiencia en los comentarios. Nos encantaría saber lo que tienes que decir. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora para no perderte ninguno de nuestros videos sobre curiosidades y misterios de la Biblia. Muchas gracias por vernos. Que tu semana esté bendecida y llena de la gracia de Dios.